empecemos con un nivel similar de conocimientos, ¿no? Es lo que llamo resetear la mente de todos para desde cero salir para adelante. Por eso, el primer día lo dedicamos mucho a que todo el mundo sepa lo mismo. Por eso queremos que se conozca bien el bacilo, la charla que nos dará después el doctor Alberto Mendoza, de dónde venimos, la historia como hemos visto, los objetivos hacia los que caminamos. Y ahora empezamos con un paquete que serían los conceptos básicos, lo que tenemos que saber todos básicamente para poder seguir en el conocimiento de todos los demás días. Empezamos por las definiciones de OMS. Las definiciones de OMS han ido cambiando en los últimos años, sobre todo dos tipos de definiciones. Las definiciones que afectan a la tuberculosis drogoresistente o farmacoresistente, que la veremos después. Porque antes, por ejemplo, los XDR, recuerden que eran casos de tuberculosis que tenían resistencia a isoniazida rifampicina, las fluoroquinolonas y también los inyectables. Y los inyectables han desaparecido. Y también hace ya aproximadamente 2 años ha habido un cambio en las definiciones, sobre todo de los resultados del tratamiento. Que aunque nosotros todavía en los programas seguimos utilizando las definiciones del año 2013, estas que vienen son un poquito, como dijéramos, más empíricas, un poquito más que abarcan a todos los casos de tuberculosis. En cualquier caso, desde el 2013 se cambiaron, ya hace 10 años, las definiciones más básicas. Entonces se aceptó lo que se llamaba la tuberculosis presuntiva, que es, saben ustedes, paciente que presenta síntomas o signos sugestivos de tuberculosis. Antes se le denominaban los sintomáticos respiratorios o sospechosos de padecer tuberculosis. Saben ustedes que la palabra sospecha debe desaparecer de nuestro vocabulario, aunque a veces nos sigue apareciendo, porque sospecha es un poquito involucrar al paciente, o sea, culpabilizar al paciente. Y sintomático respiratorio también, porque ahora mismo sabemos que aunque los síntomas respiratorios son los más frecuentes, desde luego, incluso aunque el paciente, recuerden que la definición de sintomático respiratorio era toda persona que tosía y expectoraba por más de 14 días. Hoy en día sabemos que aunque eso sigue siendo el síntoma básico de la tuberculosis, cualquier tos de cualquier duración y otros síntomas, como la pérdida de peso, la febrícula, la diaforesis, pueden ser sugestivos de tuberculosis. Luego desaparece el término sospechoso, desaparece el término sintomático respiratorio y lo llamamos tuberculosis presuntiva. Además, en la definición de caso, también hasta el año 2013, prácticamente solo aceptábamos los casos confirmados microbiológicamente. Y aquí los clínicos teníamos muchos problemas, porque los clínicos que nos enfrentamos a los casos más complicados con frecuencia no tienen el número mínimo de bacilos por mililitro de muestra para que las pruebas microbiológicas den positivas, como veremos en el día de mañana. Los confirmados bacteriológicamente, además, se añadió algo importante, y era ya no solo la baciloscopía y el cultivo, sino también las pruebas moleculares rápidas aprobadas por la OMS, que entonces estaba el GINESPER, pero que ahora tenemos muchísimas más. Y en la diagnosticada clínicamente son aquellos que no cumplen los criterios de confirmación bacteriológica, mañana lo analizaré yo más en detenimiento, pero que es diagnosticada por un médico o un trabajador de salud decidiendo iniciar un tratamiento completo de la tuberculosis. Por supuesto que habitualmente esta decisión se suele basar también en que hay radiografías anormales o histologías sugestivas y también, por supuesto, en los diagnosticados clínicamente estarían aquellos casos de tuberculosis extrapulmonar que los diagnosticamos por criterios histológicos, no por criterios microbiológicos, que son la gran mayoría. Los casos conformidad, tanto los confirmados bacteriológicamente como los diagnosticados clínicamente, los dos a la vez se clasifican dependiendo de su localización anatómica, de su historia de tratamiento previo, de la resistencia a los medicamentos y de la condición del VIH. Son cosas muy lógicas que todos sabemos, pero recuerden, necesitamos que todos partan del mismo grado de conocimiento. Respecto a la tuberculosis a la localización anatómica, hay una doble diferencia, la pulmonar y extrapulmonar. La pulmonar es cuando afecta al pulmón, la tuberculosis miliar, que también afecta al pulmón, y cuando tenemos una pulmonar y una extrapulmonar, en el paquete, en la clasificación, lo metemos como pulmonar. ¿Por qué? Porque son las que más contagian y son sobre las que tenemos que poner, dijéramos, la máxima prioridad. Las pulmonares contagian mucho más que las extrapulmonares, como también veremos a lo largo de este curso. Y, por ejemplo, en la extrapulmonar es cuando hay otros órganos que no incluyen los pulmones, los ganglios linfáticos, la piel, las articulaciones. Yo aquí tengo una pequeña discrepancia cuando tenemos la tuberculosis pleural, simple tuberculosis pleural, que teóricamente entraría en la tuberculosis extrapulmonar. Pero todos sabemos que la tuberculosis pleural casi siempre viene porque se ha roto algún pequeño foco
parenquimatoso, subcaseoso a la pleura. Por lo tanto, es muy raro que haya una tuberculosis pleural sin la pulmonar. Pero cuando la diagnosticamos como única, habría que meterla como extrapulmonar, pero creo que con el tiempo acabará cambiando y se meterá en la pulmonar. Respecto al tratamiento previo, veremos después por qué, pero quédense con este. Cuando no han recibido tratamiento previamente o lo han recibido por menos de un mes, le llamamos caso nuevo. ¿Por qué caso nuevo? Caso nuevo porque son los casos que tienen una baja probabilidad de tener resistencias. Y esto se lo voy a explicar en la tercera charla de los conceptos básicos a lo largo de hoy. Los previamente tratados, por lo mismo, son cuando tienen más de un mes. Aquí incrementa la probabilidad de resistencia, pero son situaciones completamente diferentes cuando tenemos una recaída, que cuando tenemos un tratamiento después del fracaso, que cuando tenemos un tratamiento después del pérdida de seguimiento, otros previamente tratados. Todos ellos, los previamente tratados, como paquetes, tienen más resistencias que los nuevos, pero van a ver ustedes que algunas de estas condiciones, como sobre todo los fracasos, tienen más resistencias que los demás. Lo veremos también en la tercera charla. Y luego también se mete esta historia desconocida de tratamientos previos cuando el paciente no recuerda qué es lo que ha tomado. Y aquí vienen, por ejemplo, los resultados dependiendo de la prueba de sensibilidad a fármacos. Se le llama monoresistencia y aquí también, fíjense que lo resalto en rojo, siempre se ha llamado resistencia a solo un medicamento antituberculoso de primera línea. Yo creo que esto de primera línea empieza a sobrar, porque imagínense que un paciente tiene una resistencia a isoniazida y a levofloxacino. Teóricamente, como levofloxacino segunda línea, esto entraría como una monoresistencia, cuando realmente es una poliresistencia. ¿De acuerdo? Poliresistencia cuando hay resistencia a más de un medicamento que no sean isoniazida y rifampicina, porque todos saben que a isoniazida y rifampicina le llamamos MDR. Y aquí vienen esta clasificación, este grupo de expertos que se reunió en octubre del 2020 y que en enero del año 2021 sacó esta publicación donde cambiaba las definiciones de la tuberculosis resistente. Mantenía dos definiciones, que era la de tuberculosis con resistencia a rifampicina, que saben que es la tuberculosis causada por cepas de Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina. Pues esto es lógico, ¿no? Aquí no hay cambios. La tuberculosis MDR, la multifármaco resistencia, que es cuando tiene resistencia a isoniazida y rifampicina. Aquí tampoco hay cambios. Pero sí había cambios importantes en lo que se pasó a denominar la tuberculosis pre-XDR, que es cuando hay resistencia a rifampicina o MDR y además resistencia a las fluoroquinolonas. Como veremos a lo largo de este curso, cuando el fármaco más importante que tenemos ahora mismo para el tratamiento de la tuberculosis, todos lo sabemos, es la rifampicina. Pero después de la rifampicina son las fluoroquinolonas, no nos engañemos, no es piracenamida, no es etambutol, ni siquiera es isoniazida, que cada uno de estos fármacos juega un papel, pero como importancia neta, como importancia en peso, después de la rifampicina va las fluoroquinolonas. Por eso es importante saber si el paciente tiene resistencia a la rifampicina, qué ocurre con las fluoroquinolonas. Y si hay resistencia, se llamaría pre-XDR. Además, tenemos test moleculares rápidos, pruebas moleculares rápidas que nos detectan la resistencia a las fluoroquinolonas en un par de horas. Y además sabemos que cuando hay resistencia a las fluoroquinolonas, los regímenes de tratamiento van peor. Y luego estaría la XDR actual, que es diferente de la que existía antes, que es cuando hay resistencia a isoniazida, rifampicina, a cualquier fluoroquinolona y al menos a uno de los otros dos fármacos que junto con las fluoroquinolonas están incluidos en el grupo A, que serían linezolid o bedaquilina, o los dos. Por lo tanto, XDR es isoniazida, rifampicina, fluoroquinolona, linezolid o bedaquilina, o los dos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque otra vez lo mismo, empiezan a marcar un futuro o un pronóstico diferente. Aquí podemos ver ustedes las diferentes definiciones, la resistencia a la isoniazida, a la rifampicina, todo lo que hemos dicho antes. Y al final serían también dependientes de la condición del VIH. Cuando tenemos TB y VIH es cuando tenemos un caso bacteriológicamente confirmado o diagnosticado clínicamente con un resultado positivo de la prueba del VIH. Y sin VIH cuando el resultado es negativo. Y luego tenemos que afortunadamente cada vez son menos cuando tenemos el VIH desconocido. De tal manera que así sería más o menos como se haría una clasificación bacteriológicamente confirmado dependiendo de la localización, de la historia de tratamiento previo, aquí los tienen, de la resistencia a los medicamentos y de la condición de VIH. Bien bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado, que es exactamente. Y sería la tabla completa. Y quedaría la parte final, que sería la de los resultados del tratamiento. Y aquí, hasta el año 2021, finales de 2021,
también se seguía la clasificación o las definiciones que dio la OMS y diferenciaba entonces claramente los pacientes tratados para tuberculosis sensible y los pacientes tratados para tuberculosis resistente. Bien, esto ahora se ha querido dar una definición que abarque a todas las tuberculosis, sean sensibles o resistentes. Y viene especificado en este artículo. Bueno, por cierto, no se lo comenté antes, pero con este curso le vamos a dar un acceso a una carpeta Dropbox donde van a tener todas las presentaciones, que las iremos subiendo cada día, y un paquete de guías y publicaciones que tienen más de 1000 artículos en PDF que incluye todos estos que estamos aquí mostrando, para que ustedes los puedan consultar, ¿de acuerdo? Y también una carpeta que pondría otro material interesante y donde, por ejemplo, ponemos unas tablas, resumen de todo el curso, que luego las iremos viendo a lo largo de todo el curso. Bien, aquí pueden ver ustedes las nuevas definiciones. Aquí están las definiciones que había del 2013 para sensibilidad a fármacos o resistencia a fármacos y las nuevas definiciones. También para los tratamientos completados y para todos los demás. Y esto sería lo que ahora mismo deberíamos aceptar. Llamamos que un paciente se ha curado cuando tiene una tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmada al inicio del tratamiento, que ha completado el esquema de tratamiento recomendado en las guías nacionales y con evidencia de respuesta bacteriológica y no evidencia de fracaso. O sea, se huye de decir si en el 5º mes hay baciloscopía positiva, como decíamos antes. ¿Por qué? Porque ya hay algunos esquemas de tuberculosis con resistencia a rifampicina que tienen tan solo 6 meses. O sea, que se empiezan a equiparar. Aquí, como digo, lo que se ha intentado es dar una definición que no distinga la tuberculosis sensible de la resistencia. Tratamiento completado es lo mismo, pero cuando no hay confirmación microbiológica al inicio. Un paciente que ha completado el esquema de tratamiento recomendado en las guías y que no reúne la definición de curado o fracaso. Tratamiento exitoso en la suma, esto sí es igual, de los casos curados y el tratamiento completado. Y se añade en estas nuevas recomendaciones o definiciones del 2021 un concepto que hasta entonces no se había tocado, que es el tratamiento exitoso sostenido, que es un individuo evaluado a los 6 meses para tuberculosis sensible drogoresistente y a los 12 meses para tuberculosis drogoresistente después de tener un tratamiento exitoso y que está libre de tuberculosis. O sea, de esta manera lo que estamos incitando a los programas es que a los 6 meses de que se haya curado un paciente se le evalúe y si es posible también a los 12 meses. Un seguimiento que no solamente va a ir para ver si el éxito es sostenido, sino porque también son oportunidades, como analizaremos el último día del curso, para poder ver en qué condiciones se han quedado esos pulmones de ese paciente que se ha curado, para poder ver la discapacidad, los fenómenos obstructivos o restrictivos que puede tener y de qué manera enfocarlos, y enfocarlos dentro de lo que serían las estrategias de los programas. Ahora se le llama fracaso a un paciente con tuberculosis en que su régimen de tratamiento tiene que ser terminado o permanentemente cambiado a otro régimen o estrategia de tratamiento. Otra vez, huimos de decir al tanto mes si es positivo, ¿de acuerdo? Eso ya se va a juzgar, como digo, es una manera más amplia de poderlo considerar, aunque luego después, cuando analicemos cada uno de estos resultados, vamos a ver cómo algunos toques nos tienen que ir dando la negativización en los diferentes meses, ¿no? Muerte, un paciente con tuberculosis que muere antes de empezar el tratamiento o durante el mismo, y que muere por cualquier causa, no solo por tuberculosis. Hay que dejarlo bien claro. Perdido de seguimiento, un paciente con tuberculosis que no empezó su tratamiento o que fue interrumpido por 2 o más meses consecutivos. Todo esto después, en la 4ª charla de los conceptos básicos, vamos a ir viendo qué condiciones o qué probabilidades tiene cada una de estas condiciones de generar resistencias. Y no he evaluado que deberían ser ninguno un paciente con tuberculosis al que no se le ha asignado un resultado del tratamiento.